Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Hola, bienvenidos a Conversando con Emilio. Hoy nos acompaña la diputada Aurora Morales. Ella es presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda y además precandidata a la gobernación de este estado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Emilio. Diputada, usted ha sido presidenta del Consejo Legislativo por varios años. ¿Por qué ahora quiere ser gobernadora? Bueno, ya lo conversamos un poco, ¿no? Tú sabes que, bueno, Nicolás decidió abrir una ventana para que las bases se expresaran de forma democrática. La candidata no era yo, el candidato era nuestro compatriota Elías Aguas, que no solo es el líder del movimiento bolivariano en el corazón del pueblo en el estado de Miranda, sino que es un líder a nivel nacional, ¿no? Y ya que abrieron esta compuerta de carácter democrático, Elías decidió participar para ser electo como precandidato a la gobernación del estado de Miranda. Bueno, Elías ganó ese proceso electoral, arrasó en ese proceso electoral y bueno, de todas formas... Y lo sacaron de la carrera. Había un reglamento... Esa no la entendí. Ni nadie, eso lo entendieron solamente en el PSUV. Entonces, explíquenos qué pasó ahí. Había un reglamento interno que decía, bueno, dicen que él sacó... Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de historias, ¿no? Porque vamos a hablar en positivo y no de lo negativo, porque ya que se haya abierto la compuerta de la democracia dentro del PSV, oye, ya para nosotros eso es un éxito, eso es una conquista, y además eso lo planteó Elías en el cuarto congreso del año 2018. Pero hay uno, después de ese suceso sí es importante, yo pienso que no solamente para la oposición, sino también para el PSUV, la unidad es importante, la unidad de todas esas tendencias que es normal que existan en los partidos políticos. ¿Existe unidad en el PSUV luego de estos sucesos? Porque para usted ser gobernadora necesita tener la unidad del partido o quien sea que sea el candidato. El que sea el candidato requiere de la unidad y eso vale para todo el mundo, pero solamente para nosotros, también para la oposición, que nunca se acaban de poner, nunca se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, en vista de que Elías, en base al reglamento que la Dirección Nacional tomaba la decisión de autorizar o no autorizar a los dirigentes nacionales, bueno, yo era su dupla como mujer, porque yo lo que lo estaba era acompañando, ¿no? Bueno, en vista que él no pudo participar en el proceso, bueno, se planteó en nuestro equipo, en nuestra corriente. Nosotros somos una corriente histórica de la izquierda dentro del movimiento chavista, que es diverso y siempre ha sido diverso. Decidieron, pues, de que me pidieron que aceptara yo la postulación a la gobernación para ir este 8 de agosto, donde aspiro a ganar con el pueblo bolivariano, con la dignidad del voto chavista, para ser la gobernadora electa del pueblo de Miranda el 21 de noviembre. Ahora, diputada, usted ha dicho, esto es una cita, su candidatura a la gobernación obedece a una aspiración del pueblo mirandino, de tener a alguien con experiencia en el campo político, en el área administrativa y la relación con los movimientos sociales de los trabajadores. Ajá, y Héctor Rodríguez, el actual gobernador, ¿no tiene esas cualidades? Bueno, eso lo juzgará el pueblo, no yo. Yo no soy la que debo decir sobre eso, pero yo creo, y tú lo sabes, Emilio, que además lo he demostrado en la práctica, en las diferentes instancias que he estado, tanto, bueno, desde primero como secretaria general de estudiantes de física, como presidenta de los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, que fue la experiencia más bella de mi vida, ese trabajo con los trabajadores, teniendo a todos los partidos contra mí, y bueno, y salimos a flote. Presidenta de los seguros de los trabajadores, 2 veces diputada, una vez diputada al Congreso, una vez diputada a la Asamblea Nacional, y estas 2 gestiones que tengo en el Consejo Legislativo. También estuve en la directiva del Banco Nacional de la Vivienda, cuando se construyó el proyecto de la Gran Misión Vivienda, que es la misión madre del comandante Chávez. En todas estas instancias siempre he salido con bien,
por mi capacidad, y la escuela del sindicato fue muy importante en la universidad, aprender a trabajar con todas las corrientes del pensamiento y tener la capacidad como presidenta de no soy presidenta de mi sector, sino que soy presidenta de todos los trabajadores. En el caso del Consejo Legislativo, también desde el punto de vista político, he sido reelecta 10 veces como presidenta del Consejo Legislativo. Mantuve muy buenas relaciones con los colegas diputados de la oposición en esos 5 años y medio que tuvimos allí. Es decir, que he demostrado políticamente que tengo capacidad de trabajar consenso y construir unidad dentro de las divergencias. ¿Por qué? Porque asumo la política con ética. Yo no ando con maniobras, zancadillas, intrigas, comprando gente para que me pase información. No, yo no soy de esa. Trabajo con mucha transparencia, precisamente para poder tener la autoridad moral en momentos difíciles. Yo trabajé mucho también con William en la solución de conflictos, en la época de la construcción del MBR como instrumento político electoral para la revolución bolivariana. Es decir, tengo una práctica de carácter político que permite trabajar en función de lo que quiere también Nicolás. Nicolás ha promovido y viene promoviendo hace mucho tiempo un diálogo nacional en la búsqueda de la estabilidad política que la hemos ido alcanzando con sus bemoles. Si no hubiese la injerencia norteamericana, ya hubiésemos salido de esto con mucha mayor rapidez en la capacidad del diálogo. Entonces, por eso te digo, mi práctica política se corresponde con los objetivos planteados nacionalmente por Nicolás. Y creo que pues en el Estado Miranda contribuiré, así como también ha contribuido Héctor en la estabilidad política, contribuiré aún más con la estabilidad política del Estado. Por lo menos esa es la aspiración. Ahora, la aspiración del pueblo en general del país, y en concreto del Estado Miranda. Como tú podrás ver, la campaña que estoy realizando sigue los mismos pasos que la campaña de Elías. Nos reunimos para hacer como círculos a los fines de poder escuchar los sentimientos, las demandas de la gente, y la gente quiere un cambio en la gestión política, no un cambio de gobierno. Lo que quiere es un cambio en los estilos y en las formas, y a la vez como una refundación, o sea, volver a las raíces. Ahora, fíjese, ahora que menciona esto, porque es importante, usted está compitiendo primero en unas internas. Eso quiere decir, es la cuenta que yo saco, que si usted, diputada, gana las internas, la gente no está de acuerdo con la forma como lo está haciendo Héctor Rodríguez, porque si no lo ratificaran, eso lo dirá, por supuesto, los resultados. Ahí es, pero eso es en la población del PSUV, pues en la población electoral del PSUV. ¿Qué le ofrece usted distinto de Héctor Rodríguez a esa población del PSUV, y qué le ofrece a esas personas que no son del PSUV y que usted aspira a que voten también por usted? Primero, que ya estas votaciones, las del PSUV, fueron el 27 de junio. Estas no son del PSUV, estas son primarias abiertas para todo el mundo, o sea que el opositor que quiera votar puede votar. Pero son todos candidatos del PSUV. Bueno, independientemente de eso, por eso que te hablaba de que cuando uno está en un cargo, uno no se debe al partido al cual uno pertenece o al cual a uno lo eligió, y allí las cosas pasan a otro plano, y eso tiene que ver con la ética política, ¿no? Porque cuando yo soy presidenta del Consejo Legislativo, no soy la presidenta del PSV, yo soy la presidenta de todos, ¿no? Y por eso te digo que mi experiencia de trabajar la unidad dentro de la diversidad es dilatada. ¿Y cómo piensa, diputada, y cómo piensa motivar? Obviamente la gente que está inscrita en el PSUV pues va a participar. ¿Cómo piensa motivar la gente? Porque ciertamente creo que es la primera vez que hacen una elección abierta. Eso quiere decir que cualquier persona inscrita en el registro electoral puede participar en estas elecciones para escoger el candidato del PSUV. ¿Cómo motiva
a una persona que no esté en el PSUV a votar en esas elecciones? Ahora, fíjate tú, yo nunca divido al pueblo en chavistas y opositores, nunca. En el Consejo Legislativo, por ejemplo, mi gestión nunca fue dividir trabajadores chavistas y trabajadores opositores. O sea, los trabajadores son los trabajadores. Y el pueblo es uno también. El pueblo es uno, independientemente de las diferencias que puedan haber. Porque inclusive tú puedes estar dentro de un gobierno y eso no quiere decir que tú estés el 100% de acuerdo con todo. Tú tienes muchos amigos y con tus amigos tú no tienes por qué estar de acuerdo al 100% con todo. Por eso te digo que nuestro trabajo y nuestra visión es ver al pueblo como uno solo. Los beneficios son para todos, las reivindicaciones son para todos. La construcción, además, debe ser colectiva. ¿Y cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son sus principales propuestas para el pueblo mirandino? La esencia, primero que la esencia de la propuesta es como el que esté a la cabeza de una institución, llámese gobernación, llámese alcaldía, es acompañar al pueblo en todas sus luchas, en sus demandas, en sus necesidades, en sus conflictos, estar al lado de él y construir con él. Y el pueblo de la mano, como el gobernador, su punto de gobernadora, como instrumento político, llegarle a las instituciones también a los fines de la búsqueda de las soluciones de carácter concreto. Grandes obras no puedes plantearlas en este momento por la situación precaria económica que vive el país. Pero eso sí, todas aquellas cosas que significan la democracia participativa y protagónica del pueblo y de la sociedad, por ejemplo, los comités locales de planificación a nivel de los municipios y el propio CEPLACOP. Estos tienen que ser instancias para la construcción colectiva. Y resulta que, bueno, el poder va desplazando todo este tipo y entonces la gente tiene que ser incondicional al que esté en la jefatura del poder. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros y que el pueblo aspira a que no se siga planteando. Ese ventajismo, muchas veces grotesco, la coacción, utilizar los recursos sin respetar absolutamente nada, de forma tal de poder mantenerse en el poder, ¿no? Hasta en unas elecciones de carácter interno se pueden dar esas situaciones. Entonces, esas aberraciones, el pueblo pide que no se den. O sea que si tú no estás conmigo, entonces yo te quito la bolsa CLAP. ¿Qué es eso? El pueblo es uno solo. Y tiene tanta necesidad, tiene el pueblo chavista como la tiene aquel que sea opositor o tenga divergencia. Eso son cosas distintas. Entonces, por supuesto, nuestra gestión, desde el punto de vista político, además que lo hemos demostrado, será así. Acompañar al pueblo toda la solución de sus problemas. Lo otro es inclusive hasta para los municipios de capas medias. Las capas medias también tienen necesidades. Yo vivo en una urbanización del este de Caracas porque, bueno, mis padres tienen su casa allí y ya están muy ancianos y debo estar con ellos. En todas partes hay necesidades. La ida, por ejemplo, de los venezolanos, sobre todo de los jóvenes, de los más jóvenes, hacia el exterior del país, han dejado sus padres ancianos aquí, necesitan medicamentos, el tema del agua, de la luz. Entonces uno tiene que estar al lado del pueblo y de la sociedad a los fines de la búsqueda de las soluciones concretas. ¿Qué soluciones? Y poco, si tú tienes voluntad política y te pones de acuerdo con las comunidades, te pones de acuerdo con una gente que está organizada a nivel de las organizaciones, tú tienes la capacidad de buscarle solución. Si hay voluntad política, la voluntad política tiene que ir por delante. Diputada, vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso quiero que me hable de qué va a hacer. Ya me dice que por supuesto no se pueden plantear grandes obras por la situación económica, pero la gente quiere que le resuelvan sus problemas. Los problemas cotidianos. Los problemas cotidianos. El titular del diario La Voz, $300 mensuales cuesta la canasta alimentaria según la Federación Venezolana de Maestros, Senda. ¿Cómo hace la gente para poder comer si la canasta alimentaria
cuesta $300 mensuales. ¿Y qué puede hacer desde la gobernación? ¿Qué puede hacer un gobernador para ayudar a esto? No me lo responda. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Hoy con la diputada Aurora Morales. Ella es presidenta del Consejo Legislativo de Miranda y precandidata a la gobernación de este estado. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con la diputada Aurora Morales. Ella es presidenta del Consejo Legislativo de Miranda y precandidata a la gobernación. Y le tiramos una rectica, porque este es un programa que no puede ser pura bombita, como otros programas donde seguramente han invitado a la diputada. Y es que $300 mensuales, repito, según la Federación Venezolana de Maestros, el Sendas FBM, dicen que cuesta $300 mensuales la canasta alimentaria, que es un monto inalcanzable para muchas familias diputadas que viven en los sectores populares del estado Miranda. ¿Qué se puede hacer desde la gobernación para ayudar a la gente? Porque ya nos dijo pues que no hay, como lo dije, posibilidades de grandes obras, pero la gente quiere que le resuelvan o le ayuden a resolver sus problemas cotidianos. La inflación, no hay acceso a la salud, las clínicas privadas, cobrando cuestiones exorbitantes. Aquí nada más el COVID, por ejemplo, que es una pandemia que nos ha atacado a todos en estos 2 años. Una entrada al COVID puede costar sobre los $10,000 en una clínica privada. Y 15,000 también. Bueno, por eso dije hasta, depende de los días que esté ahí. Entonces, ¿quién tiene ese dinero cuántas personas tienen ese dinero para poder entrar a una clínica privada? ¿Quiénes tienen $300 mensuales en las familias que me están escuchando para comer solamente? Entonces, ¿qué se puede hacer desde la gobernación? Ahora, fíjate tú estás planteando temas que de repente una gobernación no puede resolver. Si tú me planteas el tema de la inflación, esto tiene que ver con una cuestión económica nacional, es correcto. Igualmente con respecto, por ejemplo, Pero ¿cómo puede ayudar la gobernación? Yo te estoy hablando políticamente. Políticamente uno puede contribuir. Y te hablé también del diálogo que propicia Nicolás. Si los venezolanos, así como tú y como yo, tú puedes ser opositor y yo puedo ser chavista y chavista hasta la eternidad, pero podemos conversar y ponernos de acuerdo. Es que yo entiendo que queremos lo mismo, porque yo no quiero un país destruido y usted tampoco. Nosotros tampoco, por eso nosotros queremos todos a lo mejor diferentes vías, pero al final queremos lo mismo. Que nuestra patria resurja y que cada uno de los venezolanos volvamos a tener un salario, aunque siempre han habido problemas, ¿no? Un salario realmente que nos dignifique la vida, que no tengamos que estar esperando, que nos permita... Sí, y que no tengamos que esperar por una bolsa CLAP donde de repente lo que te meten allí no es lo que tú requieres o no en esas cantidades, sino poder ir y comprar lo que tú realmente requieres y necesitas, ¿no? Por ejemplo, con lo de la pandemia, acuérdate que esta pandemia no es de Venezuela, esta pandemia es mundial, de carácter mundial y ya como que se va para los no sé cuántos millones de muertos a nivel mundial. Yo creo que nuestro gobierno ha hecho ingentes recursos para resolver estos temas e inclusive en concreto con respecto a la gobernación de Miranda, Héctor también ha hecho bastante esfuerzos. El Hospital Victorino Santaella, por ejemplo, ha atendido cantidad de compatriotas, es decir, se han salvado miles de vidas por esa atención. A veces la gente no recurre al gobierno nacional, hay otros que sí recurren y al gobierno regional y se van para sus clínicas privadas. Pero allí se encuentran con los montos deshumanizados totalmente que tiene la clínica. Yo otro día estaba oyendo un audio de
Ricardo Küssling, donde tenía un amigo que estaba hospitalizado y estaba horrorizado con los precios que le estaban exigiendo por la atención del COVID en una clínica, y Ricardo Küssling pedía que el gobierno nacional cierre esas clínicas, ¿no? Él pidiendo que cerráramos las clínicas. Bueno, entonces fíjate tú, hay temas que son nacionales y temas que son regionales, pero nosotros en la gobernación de Miranda, por la importancia del estado Miranda, además los grandes conflictos donde se dieron, los grandes conflictos se dieron en el estado Miranda, y con Enrique Capriles, que por cierto yo estuve allí mientras se desataban esas fieras, ¿no? Fascistas con las guarimbas y el paramilitarismo. Logramos derrotar ese paramilitarismo, y Capriles salió de la gobernación y nosotros volvimos a quedar en el Consejo Legislativo y derrotamos a Capriles con nuestro joven compatriota Héctor Rodríguez. Pero fue un trabajo de años, eso no fue un proceso electoral y no fue un trabajo permanente de hacer una oposición democrática, una oposición no obstructiva, ¿no? Y se lograron los objetivos de carácter político. Diputada, ahora que menciona a Capriles, miembros de la oposición, a mi entender la oposición tiene dos candidatos con chance a la gobernación de Miranda. Primeramente David Uzcategui y seguidamente Carlos Oscariz. ¿Qué opinión tiene de ellos y a quién le gustaría enfrentar de ser electa candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, mira, puedo enfrentar a los dos de la misma manera, pero como te digo, nosotros lo que estamos haciendo son propuestas concretas que van dirigidas al pueblo de Miranda. Por eso que cuando tú me preguntas también que qué opino de la gestión de nuestros compatriotas, te digo, mira, que lo juzgue el pueblo. Entonces, el mensaje va dirigido al pueblo, y si el pueblo se siente consustanciado con lo que tú le estás planteando, que vas a activar todos los mecanismos de consulta con el pueblo, que vas a activar todos los mecanismos con los cuales tú puedes cogobernar con el pueblo, que bueno, utilizarás los recursos con toda la transparencia para apoyar las cosas que hayas que apoyar para la solución de los problemas concretos de esa vida cotidiana. Pero no me asusta cualquier candidato que pueda poner la oposición, en lo absoluto. Y me da igual a quien ponga, porque yo no tengo un discurso ni voy a actuar en base a un candidato que pongan. Voy a actuar en función de las necesidades y el clamor que tenga la gente, pueblo y sociedad. ¿Por qué debe un elector de Miranda votar por la opción del PSUV y no por la opción de la oposición? Mira, yo creo que el pueblo, fíjate tú, con todos estos problemas que hemos tenido tan delicados, el pueblo se ha mantenido. El pueblo como pueblo no participó en esas guarimbas y ese militarismo. Es porque precisamente, paramilitarismo, es porque precisamente en el pueblo y en su corazón todavía está el mensaje de Chávez y todo lo que Chávez quiso para Venezuela, que fuese una patria soberana, que fuese una patria productiva, autosustentable, que fuese una patria donde el pueblo realmente pudiera cogobernar o gobernar, dándole toda la facilidad. Te voy a decir, por ejemplo, en Caucagua, ahorita Juan Aponte, que hizo una gestión más o menos semejante como la de nuestro general García Carneiro en La Guaira. Desde que el general García Carneiro entró en La Guaira, vio algunas posibilidades de la creación de empresas para la gobernación a los fines de exportar y traer divisas que contribuyeran con el desarrollo del Estado. Lo mismo ha hecho Juan Aponte desde que ingresó. Empezó a construir empresas de la alcaldía, no para sí, de la alcaldía, para que esos ingresos ayudaran en la gestión de la alcaldía hacia el pueblo. Y dentro de eso hizo una industria, ¿no?, que tiene que ver
los desechos sólidos, y esos desechos se exportan, y eso trae divisas. Él acaba de transferir esa industria a la comuna que es aledaña a ella, ¿no? Es decir, estás transfiriendo cosas que se pueden decir son de la alcaldía, se las estás transfiriendo al pueblo. Porque tu aspiración como revolucionario, como la tenía Hugo Chávez, era la elevación del nivel. Yo siempre lo digo, yo me quedo realmente asombrada del nivel de nuestro pueblo. Y esa estabilidad que nosotros hemos logrado a nivel del pueblo se debe a esa conciencia. Te decía, el pueblo no quiere un cambio del gobierno, quiere cambio en los estilos de la forma de gobernar. El pueblo no quiere salir del chavismo, puede estar descontento, y nosotros lo entendemos perfectamente bien. Y por eso te digo, esta corriente histórica de la izquierda que ha luchado toda su vida, va a luchar junto al pueblo por esas demandas que se tienen. Y además tenemos que estar en correspondencia con lo que ese pueblo está exigiendo. Cuando te hablo de pueblo, yo puedo decir pueblo chavista, pero es el pueblo todo. Es el pueblo todo. Diputada, un sector importante para salir adelante, en mi opinión, es el sector privado. El sector privado está muy golpeado en el estado Miranda. La zona industrial de Guarenas no es la zona ni medianamente lo que fue hace unos años. Tampoco la de Guatire, Valles del Tuy, Altos Mirandinos. Ayer vimos al gobierno nacional llamando a un consenso a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el sector empresariado. ¿Tiene algún plan de que desde la gobernación pueda incluirse alguna propuesta de inclusión, algún trabajo en conjunto con el sector privado? Mira, entre los comerciantes y el sector privado, los empresarios privados, etcétera, igualmente tiene que haber un diálogo constructivo y tiene que haber voluntad política. Aquí hubo gobiernos de la Cuarta República que llevaron al país a la bancarrota sin que hubiese un plan de bloqueo ni de quitarnos los recursos económicos, el oro, etcétera, que tenemos nosotros en el exterior. Y se llevó a la bancarrota al país. Quebraron los bancos, los seguros, etcétera. Quizás tú estabas muy joven y no viviste eso, ¿no? Bueno, hubo un 27 de febrero, ¿no? Y resulta que hubo la voluntad política por parte del sector empresarial, a pesar de que algunos fueron quebrados maliciosamente también, porque el país no se hundiese aún más. Entonces yo creo que amplios sectores de esos empresarios no han tenido la voluntad política, sino que más bien han trabajado en contra. Te puedo hablar, por ejemplo, del tema de los laboratorios de medicamentos, que tú sabes que entre las empresas más grandes que dominan el mundo, además del narcotráfico con su cabeza la DEA, está la cuestión del aparato militar industrial, y uno de ellos es el sector de los medicamentos. Estaba leyendo, no sé si fue en Noruega, Finlandia, etcétera, que había el gobierno tomado unas sanciones contra una empresa de medicamentos italiana, y los montos de los medicamentos, porque era para una enfermedad muy extraña que tampoco la tiene mucha gente. Yo no me recuerdo si el medicamento costaba como $200,000, algo exorbitante, que tú me dices aquí cómo hace la gente para sobrevivir. Bueno, entonces esta pandemia ha demostrado lo que es el carácter inhumano del capitalismo, y sobre todo un capitalismo en el grado de desarrollo en que nosotros estamos, donde es una posición, por ejemplo, la que tiene Putin, que dice: nosotros estamos en la capacidad de entregarles los conocimientos de esta vacuna a la humanidad, ¿no? Para que pueda ser gratuita, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir, que tiene que haber voluntad también del sector empresarial. Desde el Consejo Legislativo nosotros, por ejemplo, podemos ayudar
a que el sector comercial, empresarial, que a través de la vía de los impuestos que además ponen las alcaldías, porque no es la gobernación, ¿no? Ayudemos a que las cosas no sean exorbitantes. Por ejemplo, tarifas con respecto a la recolección de desechos sólidos ancladas al petro, ¿no? La propia gobernación acaba de sacar una ley, nos pidió a nosotros aprobar una ley que fue estudiada, la estudiamos bien, hicimos la consulta, etcétera, donde la tasa está anclada a la unidad tributaria, es decir, que no es exorbitante y son bajas, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo de bomberos y los servicios que prestan, ¿no? Y además no es mensual, sino que es eventual. Pero hay algunas alcaldías que han tomado unas decisiones que realmente golpean duro, no solo a la población en general, sino que golpean también a los comerciantes, empresarios, etc. Entonces, ayudarlos en la medida de lo posible. Cuando hubo los saqueos allá arriba, por ejemplo en Guaycaipuro, promovidos por esas guarimbas, promovieron saqueos. Yo estuve en las fábricas, y en los comercios, en los restaurantes, etcétera, que saquearon. Estaba Francisco Garcés, por cierto, de alcalde, y el gobierno nacional apoyó a toda esa gente con esos saqueos que les hicieron. Yo estuve en una fábrica de jamones que hay allá en Guaycaipuro, es una fábrica familiar hecha con todo el cariño del mundo, inclusive hay una casa dentro donde vive la gente que cuando se iniciaron en esa fábrica, pues una fábrica familiar hecha con... Eso lo destrozaron con una hazaña que eso daba dolor. Entonces nosotros no estamos contra el sector empresarial ni comercial, pero eso sí, que las reglas del juego sean claras. Y además que se tenga, no sé, humanismo, que se conduelan también del pueblo. Como te decía, hasta Ricardo Köstling estaba pegando el grito en el cielo. Entonces hay una falta de humanismo, porque en estas profesiones, que deben ser profesiones con mucha vocación de servicio, a veces lo que se piensa es solamente en el bolsillo, no se tiene esa humanidad. Yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que los médicos que son graduados en Venezuela, de hace muchísimos años, las únicas universidades que daban la medicina eran las universidades autónomas, gratuitas. ¿Quiénes iban a estudiar allí? ¿Iban a estudiar los hijos del pueblo? No. Iban a estudiar los hijos de las capas medias, altas y los ricos, ¿no? Aunque algunos, bueno, los mandaban para los Estados Unidos. Tiene que haber un compromiso que el que tiene la educación gratuita le brinde también a la sociedad y al pueblo sus conocimientos y la otra parte de su tiempo en el ejercicio privado, pero que brinde, porque si a ti te brindó la sociedad y el Estado una educación gratuita, tú tienes que corresponder también. Bueno, muchísimas gracias, diputada. Con esa palabra nos despedimos. Compromiso, debe haber compromiso de muchos sectores del país para que echemos para adelante. Si no, pues lamentablemente pues llevamos el país por un despeñadero. Ese compromiso político es el que nos va a traer la estabilidad económica para restituir todos nuestros derechos. Con esas palabras nos despedimos, conversando con Emilio, recordándoles a las personas que se conectaron por las redes que este programa lo pueden buscar en YouTube, colocan conversando con Emilio, diputada Aurora Morales, y ahí pueden tener la versión completa que vamos a tener en YouTube. Así que será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional.